Dios te bendiga. Recibe un saludo muy caluroso de esta tu amiga y pastor Lilian Lavoy. Ahí donde estás, queremos orar. Invitemos, declaremos en el nombre de Jesús que nuestros corazones se convierten en terrenos fértiles, donde la palabra que estamos compartiendo va a dar vida. Señor, en esta noche te exaltamos, en esta noche te reconocemos. Señor, volvemos a declarar que estamos felices porque somos tus hijos, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que tú abras nuestro entendimiento de tal forma que podamos recibir revelación y sabiduría para conocerte mejor. Señor, estas cosas yo las declaro en el nombre de Jesús. Te doy la bienvenida a esta serie Edificados hoy con el tema 3, la iluminación de la palabra. Escuché a un misionero que fue a China para dar un estudio a 22 líderes. Y cuando él comienza su estudio con estos líderes, él le pregunta a ellos, ¿qué pasaría si en este momento la policía llega? Y todos a la misma voz gritaron, a usted lo deportan y a nosotros nos pondrían en la cárcel por 3 años. Luego él le pregunta, ¿cuántos de ustedes han estado encarcelados? Y de 22 líderes, 18 dijeron, hemos estado encarcelados. Luego él sigue preguntándole y le pregunta a los líderes, cuéntenme, ¿cuánta gente ustedes representan aquí hoy? Y ellos estaban representando 18 millones de cristianos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Él le llevó Biblias, pero no llevó suficientes. Y cuando él reparte las Biblias, la señora que recibe una Biblia le regala su Biblia a la persona que está a su lado. Él observa esto, se sorprende, pero no dice nada. Luego él le pide a los hermanos que abran su Biblia en el libro de Primera de Pedro. Y él le pide que todos leyeran a una voz. Y cuando comienzan todos a leer, el misionero quedó sorprendido al ver que la señora que había regalado su Biblia estaba recitando el pasaje. Él se detiene y le pregunta, ¿cómo tú lograste memorizar la Biblia si aquí la Biblia es prohibida? Y ella le respondió, como es prohibida, la gente la escribe en papeles y cuando estamos en la cárcel, ligeritamente memorizamos los pasajes para botar el papel. Entonces, mis hermanos, después de 3 días de entrenamiento, porque él fue para 3 días de entrenamiento, después de él haberle ministrado palabra, haber compartido en forma especial, él le dice, ahora que estoy listo para cerrar el entrenamiento, ¿cómo desean que yo ore por ustedes? Y ellos dijeron, quisiéramos que ores por nosotros para un día ser como ustedes. Y él le responde, no, ustedes no quieren ser como nosotros, los cristianos en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la gente tiene por lo menos 2 Biblias en sus casas y no la leen. En los Estados Unidos las iglesias tienen bancos acoginados, aire acondicionado y la gente no llega a los Estados Unidos. ¡Wow! Hoy te pregunto a ti, tú que vives en los Estados Unidos, ¿lees la Biblia? ¿Y cómo de a menudo la lees? Quedé sorprendida al ver lo que muestran las encuestas. Las encuestas muestran que 25% de los cristianos nunca leen la Biblia. Un 50% de los cristianos nunca reciben estudios bíblicos.
un 60% nunca asiste a las escuelas dominicales. Pero lo que más me sorprendió es que un 90% nunca celebra ningún tipo de devocional en las casas. Esto muestra lo que hablábamos en semanas antes. ¿Por qué es que hay tantos hijos de los llamados cristianos que cuando llegan adultos es como si estuvieran esperando tener 18 años para jamás volver a la casa? Porque lo único que ellos han visto del cristianismo es asistir a la iglesia. Pero yo declaro en el nombre de Jesús, y lo declaro sobre ti que estás viendo hoy y sobre cualquier otro durante la semana que me escuche, que al final de esta palabra que yo te voy a compartir hoy, estas estadísticas van a cambiar. Recuerda, cuando venimos a Cristo, esto es importante que lo entiendas, nos convertimos en hijos, se nos da acceso al Padre. Nos convertimos en herederos de Dios y coherederos de Cristo. Se nos da victoria sobre el pecado, se nos da victoria sobre Satanás. Mas para disfrutar de todo esto necesitamos madurar. La semana pasada hablábamos de madurar. ¿Quién eres tú? ¿Eres niño o eres ya un adulto? Pero ¿qué pasa? De la única forma en que tú y yo podemos madurar es a través de la revelación y el conocimiento de la palabra. El no leer, el no estudiar, no nos permitirá que venga esa revelación y conocimiento que tanto necesitamos. Cuando vamos a 1 Corintios, capítulo 2, versículo del 6 al 8, vemos que en la Biblia encontramos una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Es importante entender que en la Biblia hay sabiduría, hay un tesoro que ha sido escondido y que Dios lo había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Eso es importante, por eso te lo he repetido 2 veces, porque cuando tú decides abrir la Biblia, tú estás abriendo tesoros, tú estás abriendo conocimiento. Ahí está la revelación. Y escúchame, porque la forma en que pensamos, la forma en que nos sentimos, la forma en que nos comportamos refleja cuánta iluminación de la palabra yo tengo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios, en la palabra de Dios, en la palabra de Dios hay respuestas. En la palabra de Dios hay seguridad. En la palabra de Dios yo encuentro mi identidad, mi propósito y mi destino. Y en esta noche yo quiero compartir contigo varios casos, varias situaciones en la Biblia donde las reacciones fueron positivas en medio de crisis. ¿Por qué? Porque ellos habían recibido la iluminación de la palabra. Mis hermanos, esto es glorioso y yo necesito que tú lo entiendas. Te voy a dar el primer ejemplo. Miramos la historia de Esteban. Esteban fue el primer mártir matado por predicar a Cristo. Y dice la Biblia que cuando a él lo escuchaban, la gente se enfurecía, crujían los dientes. Hechos 7, 54 al 60. Pero dice que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios.
y comienza a tener una visión. Veo los cielos abiertos, él decía, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y ellos se tapaban los oídos, entonces le echan fuera de la ciudad, lo apedrean, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¡Wow! ¡Qué historia increíble, conmovedora! Yo quiero que tú te imagines esto por un momento. Él predicaba, él hablaba de Cristo, pero él es echado fuera de la ciudad. Y estando siendo apedreado, dice que pasó algo. Que entonces es digno de que tú y yo nos detengamos y que miremos su actitud en medio de su proceso. Por cuanto sus ojos habían sido iluminados, él invoca y decide decir: Señor, recibe mi espíritu. Mis hermanos, por medio de la iluminación de la palabra, él había recibido identidad. Él sabía quién era, él sabía para dónde iba, y por eso él declara: recibe mi espíritu. Pero yo no sé ni cómo. Él se pone de rodillas y comienza a clamar: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Con qué fuerzas? Después de haber sido apedreado, echado de la ciudad, él tiene fuerzas para ponerse de pie y clamar por sus enemigos. ¡Wow! No le tomes en cuenta su pecado. Y mientras yo estudiaba eso, yo me preguntaba y te pregunto a ti hoy: ¿cuál ha sido nuestra actitud con los que nos han hecho mal por falta de la iluminación de la palabra? Aquí tenemos un hombre echado de la ciudad, siendo apedreado, listo para morir, pero él tiene identidad y declara: Padre, recibe mi espíritu. Pero más importante que declarar algo a favor de él le pide al Señor que los perdone, porque ellos no saben lo que está haciendo. Te dije al principio que nuestra reacción, nuestro comportamiento, nuestra forma de hablar dice si yo estoy recibiendo iluminación de la palabra o si simplemente soy una de las estadísticas que no la lee y no tiene estudios de la Biblia. Pero mis hermanos, te voy a dar un segundo ejemplo. Mientras meditas así, quiero que medites cómo tú has reaccionado en medio de tus enemigos. ¡Wow! ¿Será que la próxima vez podemos declarar lo que declaró Esteban? Pero mire, en Hechos 16:16 habla de Pablo y Silas. Wow, yo quiero que tú mires este pasaje. En Hechos 16:16, ellos iban de camino a orar. Y de camino hacia la iglesia, vamos a decir iglesia, iban para orar. Se encuentran con una joven que tiene un espíritu de adivinación. Y dice que por varios días la joven los perseguía y cuando los veía gritaba: ¡Oh, ahí van siervos del Dios Altísimo! Y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Y es curioso porque aunque ella no estaba diciendo nada en contra de ellos, Pablo se enfureció, Pablo se molesta y reprende el espíritu de adivinación y el espíritu la dejó. Pero los amos de ella, cuando se dieron de cuenta, tomaron a Pablo y Silas, los llevan a las autoridades, los acusan de estar alborotando la ciudad, los golpean y los ponen en la cárcel. Ay, ay, ay. ¿Tú te imaginas eso?
Dice que los metieron en el calabozo y le sujetaron sus pies en el cepo. Y mis hermanos, a la medianoche, después de haber sido acusados injustamente, golpeados, puestos en la cárcel, metidos en el calabozo, sujetados sus pies en el cepo, a la medianoche a ellos lo que se le ocurre hacer es orar y cantar. Ay, 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 ciertamente que esta gente había recibido iluminación de la palabra, ellos conocían a Jesús. Sus oraciones, mira lo que sucedió aquí. Dice que sus oraciones, cuando cantaban y oraban, provocaron a Dios a tal grado que hubo un terremoto. La cárcel se estremeció. Se abrieron las puertas, los presos quedan sueltos porque las cadenas se le caen. El carcelero casi se quita la vida pensando que los presos habían escapado. Termina siendo salvo él y su familia. ¿Puedes imaginarte esto? Te lo vuelvo a repetir, acusados injustamente, golpeados y puestos en cárcel, pies atados, y lo que hacen es orar y cantar. ¿Cómo lo pudieron hacer? Es el resultado de la iluminación de la palabra. Yo no sé de ti, pero yo sí sé que yo quiero, yo necesito y yo clamo por la iluminación de la palabra. Yo quiero, yo necesito y yo clamo que en medio de los momentos difíciles yo pueda orar y pueda cantar. Eso es poderoso. Cuando tú miras el estado de la iglesia, cuando tú miras muchos cristianos, sus actitudes, su forma de hablar, su forma de reaccionar, de la forma en que toman las malas noticias, con tanta facilidad critican, con tanta facilidad somos hipócritas unos con otros. Eso significa que estos son cristinos que solamente han ido a la iglesia, pero no han recibido la iluminación de la palabra. Porque cuando la palabra es abierta delante de tus ojos, tú eres transformado. Cuando tú vienes a Cristo y le permites a la palabra ministrarte, hay cambios. ¿Y sabes qué? Cambios que no te los exige el hombre. Cambios que no son para que me den la tarjeta de miembro porque en la iglesia esto es lo que exigen. No, cambios que vienen naturalmente porque ahora tenemos al Espíritu Santo que fluye como ríos. Por eso el Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. Si no tienes iluminación de la palabra, estás andando en oscuridad, te vas a tropezar, te vas a caer y te vas a golpear porque estás andando a ciegas. La iluminación de la palabra, la revelación, el conocimiento de la palabra, lo primero que hace en ti y en mí es que ahora yo puedo entender que la revelación es Cristo. No para nosotros solamente, sino para llevar a otros a la revelación. Te lo voy a volver a repetir, porque el problema de muchos cristianos es que nosotros peleamos, pero peleamos para defender al pastor. Peleamos, pero es para defender nuestra iglesia. Peleamos, pero es para defender los concilios. Esa no es la revelación y el conocimiento que Dios les quiere dar a la iglesia. La revelación y el conocimiento que Dios quiere darte a ti y a mí es Cristo. Cristo. Cristo.
Porque Cristo es el que pagó el precio. Cristo fue el que murió por nosotros. Cristo fue el que dijo, yo me voy, pero me voy a preparar morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Pero triste, porque mucho pueblo, lo que hace es defender, pero defender lo humano. Y es tiempo de permitirle al Espíritu Santo revelar el Evangelio, y el Evangelio es Cristo. Hay quien diga, pastora, yo no leo la Biblia porque no la entiendo. Mas Jesús mismo, escúchame, declaró, es revelado por el Padre. Mateo 16:17. Y revelación, ¿qué es revelación? Es un descubrimiento, es una manifestación, algo que estaba secreto, oculto y desconocido. Entonces es importante entender que aunque en este momento tú leas la Biblia y al parecer no la entiendes, tú tienes que seguir leyéndola. Porque tarde que temprano al Padre le va a placer que tú entiendas. Entonces la palabra es revelada a nosotros, no por sabiduría humana, sino a través de Dios, porque a Él le place. No es invento, no es imaginación, no son especulaciones, no es una última revelación, sino que es a través de Dios. Es revelada. Y una vez es revelada a nosotros, debe de ser modelada por nosotros. Yo no sé para qué hay gente que pierde el tiempo diciéndole a la gente, no hagas esto, no vayas allá, no te pongas aquello. Eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es revelarle a cada persona su perfecta voluntad mientras lee la palabra, para que entonces yo pueda modelar a Cristo. Pablo se atrevió a decir, imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Pero ¿qué pasa hoy en día con los cristianos? Oh, bueno, yo tengo muchas faltas, por favor no me imiten a mí. No. Necesitamos permitirle al Señor iluminarnos con su palabra, para que esa palabra se manifieste a través de nosotros, a través de un estilo de vida digno de su representación. Pero es importante entender que esa iluminación de la palabra viene a través de Dios, pero nace de una comunicación con Dios. Nace de un estudio de la palabra y de profundizar en su palabra. Escuchaba un hermano, un pastor americano famoso, que decía, la iglesia de hoy está pagando el precio de su comodidad. ¿Qué es lo que ha pasado en la iglesia? Las iglesias antes, el día domingo, tenían escuela bíblica en la mañana y regresábamos por la tarde al servicio. La iglesia de antes tenía estudio de damas, estudio de caballeros, estudio de jóvenes, estudio de niños, y todo el pueblo sentía la necesidad de estar allí presente. Pero hoy en día nos acomodamos
Y si acaso le queremos dar a Dios un día a la semana, y eso si no hay fiesta, si la temperatura no está digna para mejor irme al parque, si no tengo que pintar la casa o lavar los carros, y esa comodidad ha hecho que el pueblo de Dios no reciba la iluminación de la palabra, y por eso es que la Biblia dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Tú encuentras un pueblo que está buscando profecías. Tú encuentras un pueblo que está buscando al predicador que le dé una palabra de que Dios te va a dar, de que Dios te va a llevar, de que Dios está contento, de que Dios te va a bendecir. ¿Y sabe por qué caemos en eso? Porque no tenemos iluminación de la palabra y no hemos recibido la revelación de la santidad que Dios quiere de nosotros. Santidad, que nuestro ser interior, que nuestro corazón, que nuestra alma anhele obedecer a Dios. Eso viene cuando la palabra de Dios es revelada a mí. Ahora yo me doy de cuenta que esto no se trata de mí, que esto no se trata de lo que a mí me gusta o me deja de gustar, sino que se trata de que yo ahora necesito madurar, ir camino a la perfección. Y la semana pasada decíamos que ir camino a la perfección es entender mi propósito. Tú no fuiste salvo para estar en una iglesia sentado domingo tras domingo. Tú y yo fuimos salvos para ir allá afuera y predicar el evangelio a toda criatura. Pero entonces, mis hermanos, es importante entender que esta iluminación de la palabra nace de esa comunión con Dios. Pablo en Efesios 3, es que Pablo, ¿verdad? En Efesios 5 testifica. Y él dice que la palabra no puede ser provocada por humanos, sino que es por medio de Jesucristo. Por eso es que Pablo declara que por revelación me fue dado el misterio del evangelio. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a los santos. Yo no sé qué tú piensas, yo no sé qué tú sientes, pero yo estoy viviendo, yo declaro que la iglesia de hoy está viviendo y va a vivir sus mejores tiempos. Por eso es que si queremos noticias, busquemos la noticia de aquí de la palabra, porque mientras que el hombre está diciendo viene destrucción, el Señor está diciendo viene avivamiento. Mientras el hombre está dando malas noticias, el Señor se levanta como poderoso gigante para mostrarse a su pueblo una vez más. Pablo testifica: a mí se me reveló el misterio. Me encanta como él lo dice. ¿Por qué tú cambiaste? ¿Para quién tú cambiaste? ¿Para qué tú vas a la iglesia? ¿Para qué tú has sido salvo? ¿Para qué tú dices soy cristiano? ¿Para qué? Pablo dice que esta revelación se la dieron a él. Pero luego él dice, esta revelación que se me dio a conocer es revelada a los santos. En otras palabras, Pablo decía, lo que yo he recibido, yo no lo voy a dejar solo dentro de mí. Yo no me voy a quedar con esta revelación. Yo la voy a compartir. ¿Con cuántos tú estás compartiendo la revelación del evangelio? Recibí un texto
y lo compartía el domingo en la iglesia. De una hermana que tiene un familiar que su trabajo es recoger los muertos de la ciudad. Y él estaba atemorizado porque el suicidio, el homicidio en la ciudad está creciendo. Y ella me decía: pastora, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vas a hacer tú? Bueno, pues primero que todo, tienes que empezar a intimidar con Dios. Primero que todo, tienes que empezar a profundizar la palabra. Tienes que permitirle a Dios revelarte lo que en ella está escrita. Así como Pablo testifica, tú y yo tenemos que testificar. A mí se me reveló este evangelio y yo no me voy a quedar con él dentro de mí, sino que lo voy a dar a los demás. Es decir, ahora la palabra es revelada para ti y para mí con el fin de que vayamos allá afuera y la compartimos. Colosenses 2, versículo 2 al 3, y estoy por terminar. Pablo, después que habla de todo esto, dice lo más importante que yo te quiero decir hoy. Cobren ánimo y permanezcan unidos por amor. Tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del conocimiento. Iglesia, lo he mencionado y lo vuelvo a mencionar. La iglesia no tiene que estar orando para la casa. La iglesia no tiene que estar orando para el carro. La iglesia no tiene que estar orando para su trabajo. La iglesia no tiene que estar orando para sus finanzas. Esos son añadiduras. Esos son favores de Dios cuando primeramente buscamos el reino de Dios y su justicia. Tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del conocimiento. O sea, si esta palabra está grabada en mi corazón, si en esta palabra hay promesa, si en esta palabra hay promesa para mí, entonces yo voy a ser rica en la convicción y en el conocimiento de la Biblia. Pero antes de él decir que tengas esa riqueza, él dice: cobren ánimo, cobren ánimo. Permanezcan unidos por amor. Mis hermanos, cobrar ánimo. ¡Wow! ¿Qué significa la palabra ánimo? Mis hermanos, ánimo significa la capacidad humana de experimentar emociones y afectos y de comprender. Escúchame, en medio de esta pandemia, en medio de la enfermedad, en medio de parientes que quizás han muerto, en medio de quizás la incertidumbre de no tener las finanzas como antes, en medio de cualquier situación que tú estás pasando, hoy Dios te dice: cobra ánimo. Ten la capacidad de experimentar las emociones. Ay, 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 porque humanamente hay emociones. A veces vas a estar alegre, a veces vas a estar triste, a veces vas a estar seguro, de momento vas a estar preocupado, a veces vas a estar sintiéndote en las nubes y de momento vas a sentir que te caes. Pero ánimo significa poder experimentar esas emociones que vienen del hecho de que soy humana, pero dice que es también comprender
¿Qué es lo que yo tengo que comprender? Que hay cosas que son muy humanas, que hay cosas que son muy carnales y que entonces yo voy a poder discernir qué es lo que yo estoy sintiendo para permitirle a la palabra y a la convicción, a la riqueza de esa palabra, ser la que me ministra en medio de la situación adversa que pueda estar viviendo. Pero también dice, permanezcan en amor. Hoy más que nunca necesitamos permanecer en amor. El amor todo lo puede. El amor no se envanece. El amor no se entristece. El amor no busca lo suyo propio. Es tiempo, es tiempo, es tiempo. Y es lo que Dios quiere en medio de este tiempo. Que tú recobres tus ánimos y que te asegures que seas una de las piezas que permanece en amor, unidos más que nunca para poder enfrentar cualquier situación que Dios permita que pasemos. Yo quiero asegurarte algo. Lo que tú y yo vivimos, sea bueno o sea malo, ambos los hizo Dios. Por eso la Biblia dice, gózate en el día bueno y en el día malo considera. Porque ambos los hizo Dios para que entiendas que fuera de Él no hay nada. Así es que en esta noche, para terminar, quiero dejarte esta palabra: cobra ánimo y permanezcamos en amor. Hoy más que nunca la iglesia necesita que estemos juntos. Hoy más que nunca yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí para juntos adorar y esperar la venida del Señor. Así es que yo quiero orar por ti. Yo quiero declarar que aún si has dicho no entiendo la palabra, aún si has dicho no tengo tiempo para estudiarla, aún si has pensado que es solamente para los pastores y los líderes la palabra, yo quiero declarar sobre ti que hoy el hambre de la palabra viene a ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro, Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que viene hambre de la palabra, que viene un mover de tu espíritu que nos atrae a ti. Señor, yo declaro, yo pido en el nombre de Jesús que el espíritu de sabiduría y de conocimiento vengan sobre tu iglesia para conocerte mejor. Y yo declaro, Señor, que nuestros ojos son iluminados para poder conocer la esperanza a la cual hemos sido llamados. Señor, yo te doy gracias porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Mi hermano, recuerda que en mí tienes una amiga. 216-513-2347. Sé bendecido y prepárate porque Dios va a comenzar a moverte dentro de ti para que comiences a anhelar la palabra que Él dejó para ti, y dentro de ella hay tesoros escondidos que Él quiere revelarte. Bendiciones y que Dios te bendiga.